Entre Betty y tú hay algo más que una amistad. Pero No, tranquilo. Era solo una pregunta. Se nos hizo raro como le mandaste flores. A ver, ¿y qué tiene de malo mandarle flores, ¿Qué? Creo que ya no vamos a seguir contando con sus servicios. ¿Me está pidiendo que despida a Nicolás? No, eso que me está pidiendo yo no lo voy a hacer. No voy a despedir a Nicolás. ¿Viste cómo lo defiende? Es una mujer enamorada, bro, lo ama, she's in love, entiéndelo. Nicolás está con ella por el dinero de bar. Y si no hacemos nada, nos va a quitar a Dylan de las manos también. ¡Es santísimo! Yo te quiero muchísimo. Más que a un amigo. Me voy a tener que electrocutar más seguido para que me hables así de bonito. Tienes que enamorar a Beatriz. Es la única opción que nos queda para no perderlo todo. Betty, yo estoy enamorado de usted. Mi sexto sentido de mujer me dice que hay algo o alguien que lo tiene así. Y si Beatriz no fuera tan Betty, pensaría que ellos dos tienen algo. Betty. Dígame, señor Armando. ¿Sabes qué es lo más difícil de tener una relación con Armando? La soledad. Marcela, una mujer como tú está sola porque quiere. Lo que quiero decir es que si quisieras, tendrías un séquito de hombres a tus pies. Esta noche vamos a salir usted y yo. ¿Será prudente? Es necesario. Nos vemos en el mismo lugar de ayer. Venga de ahí, matador. Venga de ahí, vamos por ella. ¿Por quién? Marcela, yo no sabía que ibas a venir. Esta noche tú y yo nos vamos a portar muy mal. ¿Qué haces? ¿Por qué es esto? Mi rincón, usted es como nosotros, an early bird. ¿Qué hacen aquí? Nicolás les dijo que no se presentaran sin mi permiso. A eso venimos, a pedirle permiso. Y pues aprovechando que ya está aquí, quisiéramos hablar con usted el tema de nuestro adelanto. No lo hemos podido arreglar con el señor Ramos. Y nosotros queremos seguir siendo sus abogados. Morning, Betty. Sandra. Buenos días. Si vuelven a decir que son mis abogados, los despido. Not a problem. Frank, no vuelvas a mencionarlo. Te lo prometo, Peter. Tú tampoco. Lo prometo, Frank. Ahora, cumplida su orden, mi rincón, quisiera regresar al tema que estábamos hablando. Mire, si usted no cuenta con liquidez, nosotros podríamos aceptar cualquier otra forma de pago. ¿Correcto, Frank? Correcto, Peter. Y estas oficinas parecen ser bastante funcionales. Ahí está. Se me acaba de ocurrir una idea sensacional. No nos dejes en suspenso. What's on your mind, Peter? Ahora mismo, Frank, mi rincón, si usted nos pudiera conseguir una oficina aquí en Vienen, podríamos considerar el adelanto pagado. ¿Qué dice? A nadie le haríamos una oferta así solo por tratarse de usted. No, por supuesto que no. Yo no les voy a dar una oficina aquí en Vietnam. Además, me choca que hablen como en ping pong. I pay in cash. Y por cierto, Nicolás se va a encargar de ustedes. Discúlpenos, Mr. Ramos es un hombre muy ocupado. Ocupadísimo. Es un error nuestro. No tenemos prisa. Haga de cuenta que nosotros nunca estuvimos aquí. Khaleesi, no quisimos faltarle el respeto. Que tenga excelente día. Vámonos. Vámonos. Con permiso. Qué difícil, de verdad, qué difícil. La revista Top One me dijo que nada más podía escoger 4 vestidos y mira, todos me quedaron divinos. Ay, tienes razón, Hugo. Están espectaculares. ¿Verdad que sí? Ay, me encanta verte así, tan feliz, tan realizado. Es que es mi año. Me casé y además estoy a punto de convertirme en uno de los mejores diseñadores de todo Manhattan. Ay, perdón. ¿Qué haces? Marce, con cuidado. Oye, ¿qué estás viendo? Los vestidos están muy coloridos. Coloridos. Cuidado, Ricardo. Eso no es parte de tu departamento. Y creo que con lo tuyo ya tienes suficiente, ¿no crees? Good morning. Ya estamos listos para empezar con las... Priscila, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Este mundo está lleno de mujeres resbalosas y una de esas estuvo pegada a Armando toda la noche. Es una periodista. ¿Y esta? ¿Qué hace aquí? Vino
Porque eso significa que mi colección Nature está dando de qué hablar por todo Manhattan. Ya, no empieces con tus celos. Ay, me chocas. Ay, sí. Bueno, pero qué honor tener aquí a la mejor editora de moda de todo Manhattan. Ay, pues Welcome, muchas Your gracias. Highness. Armando, ¿dónde estabas? Acabo de ver a Beatriz hablando con sus abogados. ¿Qué? ¿Ellos están aquí otra vez? Sí. Así que averigua qué pasa. Hey, no la dejes sola, y menos ahora. Ayer la tuve que dejar plantada porque Marcela me preparó una sorpresa y ya te imaginarás, no te quiero ni contar. No, gracias, no me quiero ni imaginar. ¿Y Beatriz? Ella era tu objetivo. Ya sé, pero no puede llegar. Le mandé muchos mensajes, le marqué y no me contesta. Desde ese momento no me dicen nada, no me contesta. No, obvio que no, y prepárate, porque el día empieza cargado, ¿eh? Tenemos otro problema. ¿Ahora qué? Marcela está en el taller de Hugo con ganas de estrangular a Priscila, la periodista. ¿Qué? ¿Priscila está aquí? Sí. Vino a supervisar el trabajo de su fotógrafo, pero bueno, who are we kidding? Aún sabemos que eso es mentira. Ella vino a verte. Ahorita voy a hablar con ella antes de que comente una imprudencia. Dime una cosa. ¿Qué? Beatriz sabe que estuviste con Marcela anoche, dejaste pruebas. Sí, Marcela posteó todo. Parece que sospechara algo. Bro, ¿qué te pasa? ¿Por qué la dejas? Ese es un error de principiante. Te digo una cosa, Marcela está marcando territorio. Y Nicolás también, ¿eh? Sí. Ayer escuché que Betty está muy enamorada de él. No, eso no puede ser. Yo cuando la besé, la sentí completamente entregada. Sí. Mira nada más. Pues eso fue ayer, antes de que supiera que te viste con Marcela. Hoy es un nuevo día y tienes que reconciliarte con ella. Buenos días. Buenos días, Betty. Buenos días. Betty, ¿podemos hablar un segundito? Yo le quiero explicar por qué no pude llegar anoche, ¿sí? Si me permite. No es necesario, señor. No, sí es necesario, Betty, por favor. Lo que pasa es que Marcela no iba a ir al cóctel porque me lo había dicho, pero de repente llegó. Yo creo que cambió de opinión o no sé, pero... Sí, también me enteré de eso. Porque la señorita Marcela se encargó de documentar todo lo que pasó anoche. Como aquí, documentar. en sus redes. Mira esta foto, qué bonitos. Se ve que la pasaron muy bien, muy íntimos, muy amables. Bueno, sí. Yo entiendo que usted tiene pareja y se me olvidó ese pequeño detalle. Betty, por favor, déjame explicarle lo que pasa. Good morning. Buenos días. Hola. Buenos días, Beatriz. Mi amor, ¿sabes que Priscila, la editora de la revista Top One, está aquí con todo su equipo para hacer unas fotos? Está preguntando por ti. Qué raro, ¿no? Que viniera ella personalmente a hacer esas fotos. Qué raro, sí, pero yo creo que sí tenemos que hacer esas fotos porque es muy importante esa publicidad. Sí, yo también. ¿Vamos? Vamos. Bueno, claro, sí, Beatriz me lo presta. ¿Me lo puedo llevar? Of course, it's all yours. Gracias, tú siempre tan amable, Beatriz. Vamos, mi amor. Vamos. Quiero un poco más de luz, ¿sí? ¿Dónde está la descerebrada de Jenny? Ya no te preocupes, que ella llamó para decir que estaba en camino para acá. Tranquilo, mi Ugi, que todo va a salir de maravilla, ya verás. Siempre es lo mismo con esa mujer. Priscila, ¿cómo estás? Armando. No sabía que venía a esta sesión de fotos. ¿Todo bien? ¿Te está tratando bien? Sí, buenísimo. Además que estoy aquí solo por trabajo. Claro. ¿Verdad? Es que tú sabes que para mí siempre es un placer venir bien. Sí. Catalina, ¿cómo estás? Marcé, sí la reconoces, ¿verdad? Sí, claro, es la del cóctel, ¿no? Sí, la de las fotos, Marcela. O sea, es una descarada. Yo la vi con estos ojos, Marcela. Le estuvo coqueteando a Armando toda la noche. No puedo creerlo, de verdad que qué atrevida. Si yo fuera tú, la agarro de los pelos y la meto a la máquina de coser. No te preocupes. Le voy a demostrar que Armando es solo mío. Ya verás. Mi amor, ya estamos listos para empezar. Ay, mucho gusto. Soy Marcela, la prometida de Armando. ¿Y tú eres? Priscila. Ay, Priscila, bienvenida. Gracias. Uy, Tutú, y el que menos corre vuela. No sabía que le estabas tirando la onda a Sandrita. No, pues le estaba, compadre, le estaba. Anoche que fui por ella para salir,
Me la encontré en una situación así como que muy comprometedora. ¿Cómo que comprometedora? ¿Con baterías y encaje? Hombre, ojalá. Ahí estaba en el baño, bien arrinconada, pero con otra mujer. ¡Ay, cómo! ¿Cómo que las tomaste en video? A ver, Jovis, concéntrate, por favor. Lo que te estoy tratando de decir es que se me hace que Sandra es gay. Ya me lo habían dicho en el gym, pero como que lo dudé. Pero pues anoche, después de haber visto lo que vi, pues no me queda ninguna duda. Uy, pues ahora que me lo dices, sabes que sí, Sandrita como que maneja otro voltaje, ¿no? Y mira que le gustan mucho los deportes. Y hasta me ayuda con mis reparaciones. Pues ahí está. Es muy claro que es gay. Y yo ahí como un idiota haciendo mi luchita, ¿no? Ah, pero tranquilo, no te des tan duro, mi querido compadre. Además que si miramos a Sandrita con mirada perimetral, pues la hambrita tiene lo suyo, ¿no? Lo que no entiendo es por qué se aceptó mi invitación a salir. Ay, pues eso sí está muy fácil. Tú eres su fachada. Obvio, lo que está tratando es de disimular. A lo mejor su familia no sabe de su orientación. ¿Tú crees? Ay, afirmativo y definitivo, mi querido gendarme de la seguridad. Lo que estoy viendo frente a mí es otra víctima de la manipulación femenina. ¡Bienvenido al club! Pues de haber sabido ni nazco. Te felicito, Priscila. Se ve que eres muy dedicada a tu trabajo. Ay, pues sí, es que yo admiro a los emprendedores. Y Armando está expandiendo el mercado de BM. Estamos porque no solamente soy parte de su vida personal, también soy su socia. ¿Qué les parece si empezamos a hablar ya de la colección? Así tienes un concepto más claro de ella y puedes trabajar mejor con eso. Claro, sí. Mi amor, estaba pensando, ¿quién mejor que Hugo para que se lo explique? Claro, Hugo. Sí, tienes toda la razón, sí, Hugo. Oye, ¿y a ti qué te pasa, Te llamé 1000 veces. Me quedé esperándote. ¿Me pudiste haber avisado si te pasaba algo, no crees? Pues sí, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Injusta. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Porque estoy harto de que me traten como un idiota. Eres una descarada, Sandra. Tú y yo, fíjate, tú y yo éramos compirris. Pudiste habérmelo dicho. ¿Dicho? No. ¿Dicho qué? Pero mira, no hay bronca. Mira, ¿sabes qué? Tú haz lo que se te pegue tu regalada gana. Digo, si a ti no te va a importar, pues ¿por qué me tiene que importar a mí? Mira, ¿sabes qué? Sí, Yolera. No, a ver, Wilson. Wilson, por favor, espérate. Vamos ya. ¿Ahora qué hice? Mira, chiquito, ¿te parece a mí, verdad? No, no se parece a ti. Así es, cucarachito. Ya estoy en camino al estudio. No. Voy a ser la estrella de la sesión. Porque tengo mi piel súper bronceada, muy tonificada y además tengo la piel súper pegadita a mi body, no como otras que tienen los pellejos colgando. Así es, y además mi súper sonrisa, porque no estoy amargada. Ya sé, en mi juventud tengo un montón de energía, mi amor. Pero bueno, luego hablamos. Te mando un montón de kisses super honeys. Bye. Señora Sofía, que no se le note la envidia porque a su edad se le pueden colgar todavía más los pellejos. ¿Qué traes, idiota? Chofis, tú tranquila, Estoy bien. Acuérdate que la abogada te dijo que todo esto se va a solucionar en el tribunal. Estoy bien, mana, me estoy controlando. ¿No me ves que estoy controlada? ¿Sí? Si quisiera, lo hubiera alcanzado y le hubiera desfigurado la cara, pero no lo hice porque quiero que esté completita, completa el día del juicio para que escuche lo que le va a decir a ella y al infrainmundo el juez que va a hacer música para mis oídos. Estás calmadita, ¿verdad? Esta colección significa el renacimiento de B&M Fashion, que renace como renace el fénix entre las cenizas para volar en el mundo de la moda. Wow. ¿Y esta colección es exclusiva o accesible como la que se vendió en Mogollons Market? No. Lo de Mogollons Market fue solamente para deshacernos de la mercancía. Sí, a partir de ahora vamos a empezar de nuevo. Ah, bueno, pues si es así, vamos a tomar una foto a cada vestido, ¿te parece? Me parece muy bien. Niña. ¿Qué haces? Pues
mostrar mi belleza natural. ¿Qué belleza natural ni que mis narices? Tu belleza la hizo la naturaleza, tu cara esa. Pero lo que traes puesto lo diseñé yo y es lo que vienen a fotografiar. Así es que ponte los lentes. Los lentes, ¿sabes qué? Olvídalo. Salte de la sesión, ándale. ¿Por qué? Saxe. Ush. ¿Cómo te llamas? Socorro. Mana, ¿se puede? Es que fíjate que resulta que uno de los clientes que tenía que hacernos una transferencia ayer no la hizo, le hablé y dijo que no la va a hacer y que hasta mañana. ¿Y qué cliente es? Aquí te lo traje, mira. Ay, no. ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿Qué? Sofía, es que esto es muy grave. ¿Por? Porque nosotros teníamos que contar con este dinero para ponerlo en la cuenta y entonces poder pagar ¿La nómina? No me digas que vas a decir la nómina. No manches, otra vez tienen problemas económicos. Shh, baja la voz, Sofía, no te pueden escuchar. Y bueno, es que los clientes tienen que pagar a tiempo. Esto no es ninguna beneficencia, una ONG. Ah, no, pues no es nada de eso. No. Pero no te preocupes, yo voy a hablarle al cliente y cuadro con él lo del pago para que todo Beatriz. quede a tiempo. Hola. ¿Se puede? Adelante. Yo ya me estoy yendo. Ya me fui, casi ya. Mire, ya casi estoy afuera, señor. Señor Ricardo, ¿qué tal? ¿Necesita algo? Beatriz, vengo a que me cuente por qué vinieron a buscarla a sus abogados. Creo que hay temas más importantes que tratar en este momento, señor Ricardo. Más importante. ¿Qué tema puede ser más importante que ese, Beatriz? No hay dinero para pagar la nómina. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.